Gloria a Dios, Dios le bendiga, bienvenidos a la iglesia. Le invito a que pueda tomar asiento. Vamos a compartir en esta noche una hermosa palabra de Dios, como toda palabra de Dios, útil para nuestro corazón, útil para nuestra vida, útil para todo lo que emprendemos y los objetivos que disponemos en nuestro corazón en esta vida. Cuenta la Escritura que cuando el pueblo de Israel avanza por el desierto hacia la tierra prometida, hacia la bendición de Dios, hacia la promesa de Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos promesas de parte de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia es completa con respecto a las promesas de Dios con todas las áreas de nuestra vida, tanto la económica como la espiritual, como la mental, como la familiar. Y esas promesas hay que conquistarlas. De la misma manera, el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra prometida, y para llegar a la tierra prometida, a la promesa que Dios le había dado, tenían que pasar por el desierto. Y en el desierto se iban a encontrar con ciertas dificultades que tenían que vencer. No es que era tan sencillo. La promesa estaba aguardando que ellos la puedan adquirir, pero ellos tenían que de alguna manera cruzar ese desierto, sortear todas las dificultades para adquirir esa promesa. Ya el Señor se los había dicho que les daría una tierra que fluía leche y miel, y que allí encontrarían lo que no pudieron encontrar en Egipto, lo que no pudieron encontrar en la esclavitud. Pero dice que ni bien salieron, si bien se encontraron con dificultades con Egipto, que no los quería soltar, porque el mundo no te va a querer soltar. El mundo no quiere soltar a sus presos. La Biblia dice que el diablo no le dio libertad a ninguno de sus cautivos jamás. Entonces el mundo no te va a querer soltar, se va a encargar de que sigas aferrado a él, de una manera u otra, o por obligación, o por gusto, o por necesidad. Por una u otra razón te va a querer atrapar para que quedes en él, enredado en él, ya sea por necesidad, ya sea por obligación, ya sea por gusto, pero quedarás atrapado en él. Entonces dice la Biblia que el primer encontronazo que encuentran los hijos de Dios es que los egipcios no los querían soltar y no querían que salgan de ese lugar. Y a lo último ya fue el faraón a buscarlos para traerlos de vuelta a una tierra de esclavitud. Eso es un claro ejemplo de lo que el mundo es sobre los hijos de Dios, que no los quiere soltar, no los va a dejar. La Biblia dice que Satanás a ninguno de los que esclavizó les dio la libertad. La única manera de ser libres es a través de Cristo. Pero cuando logran sortear este gran problema, dice que empiezan a avanzar en el desierto y en determinado momento aparece un pueblo que se llama Amalek, los amalecitas. Un pueblo de beduinos que eran carroñeros, o sea, buscaban a los que estaban en el desierto para arremeter contra ellos y quitarle todas sus pertenencias. Y dice que este pueblo toma por sorpresa a Israel. Y como vieron que era una nación muy grande y vieron que por delante iban los hombres más fuertes, decidieron atacar por la retaguardia y los sorprendieron. No fue una batalla limpia, no fue una batalla honorable, fue una traición. Y así cuenta la Escritura que comienza como una enemistad constante entre Israel y Amalek, los amalecitas, que eran descendientes de Esaú. Justamente aquel que había, de alguna manera, en algún tiempo, en el libro de Génesis, había renunciado, había cambiado la primogenitura de Dios por un plato de lentejas, un guiso. Había menospreciado el plan de Dios. Dice que cuando iba el pueblo avanzando a la tierra prometida, de repente empiezan a escuchar gritos, llantos,
llanto, lamentos. Y van y le avisan a Moisés, la retaguardia que es débil, porque está llena de ancianos y de personas que no tienen la fuerza para seguir avanzando, van como lentos, ha sido atacada. En la parte débil hemos sido atacados. Ahí. Y le avisan a Moisés, dice, en resúmenes de palabras, le dicen: Moisés, en la debilidad del pueblo fuimos atacados. La debilidad del pueblo representaban los niños. La debilidad del pueblo representaban los ancianos. La debilidad del pueblo representaba a aquellos que tenían algún tipo de enfermedad física que los obligaba a retrasarse en el caminar por el desierto. Y los amalecitas dijeron: ahí vamos a ir. No vamos a ir al lugar fuerte, vamos a ir a lo débil. Y de esa manera vamos a comenzar a menguar el pueblo y a dañarlo. Y dice que ahí fueron y comenzaron a dañar al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que para llegar a la tierra prometida iban a tener que combatir, y que se habían encontrado con naciones paganas, con un instinto malo sobre ellos, tuvieron que experimentarse en la guerra. Ahora, aquí lo importante es entender por dónde fueron los amalecitas y qué representan ellos. Y ellos fueron por la parte débil. Y Satanás buscará tu parte débil. Satanás te ha de observar como los amalecitas observaron al pueblo de Israel y dijeron: por el frente no podemos ir porque son fuertes, están los hombres más fuertes, están los fornidos, los que resisten en el desierto, los que no toman tanta agua porque tienen más resistencia. Tenemos que ir por los de atrás que están débiles. Y Satanás va a buscar tus debilidades. Y si tú nunca fumaste en tu vida, Satanás jamás te va a tentar por ahí. Si jamás tomaste alcohol, Satanás no irá a tentarte en el alcohol. Porque entenderá que ahí tú eres fuerte y que tienes fortaleza. Entonces el diablo irá por tu debilidad. Porque así incitó a los amalecitas para que vayan por la debilidad del pueblo. Y si tu debilidad es la lengua, por ahí irá Satanás, por tu lengua. Si tu debilidad es lo que es sentirte mal por lo que piensan los demás de ti, ahí irá Satanás a decirte todos los días a tu oído: ¿sabes lo que dijo la hermana de ti? ¿Sabes lo que dijo el hermano de ti? Porque sabe que eso te duele, porque sabe que eso te debilita, porque es tu debilidad. Ahí va a ir, a la debilidad. ¿Tú crees que Satanás irá a una persona que jamás tomó alcohol a mostrarle una botella de alcohol o a invitarle a una fiesta? Él sabe que ahí está perdido, porque esa es la fortaleza de esa persona, esa es la virtud. Pero cada uno de ustedes y yo sabemos cuáles son nuestras debilidades. Y cada uno tiene debilidades diferentes. Algunos tienen debilidades sexuales, otros tienen debilidades con los vicios, otros tienen debilidades con respecto a su autoestima. Cada uno tiene debilidades y ahí Satanás irá. Ahí fueron los amalecitas, dijeron: ¿cuál es la parte más débil de este pueblo? Atrás, ahí en el fondo tienen la debilidad. Van lento, no son fuertes, van más demorados en búsqueda de la promesa de Dios. Bueno, entonces dijeron: ahí vamos a ir nosotros. Y vamos a comenzar a destruir este pueblo desde ahí, desde su debilidad. Y así es como Satanás quiere destruirte a ti. Y comenzará con tus pequeñas debilidades, como pequeñas zorras, como moscas en el perfume del perfumista. Hasta que pueda agarrar el corazón, la fortaleza, y destruirla también. Si tu debilidad es el chusmerío, si tu debilidad es lo que piensan de ti, entonces tienes que trabajar en ella. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dijo: esto no lo vamos a poder solucionar tan fácil. Entonces ahora tenemos que estar prevenidos en nuestra parte débil.
Y cuando estemos prevenidos en esta parte débil, al enemigo no le va a ser tan fácil. A partir de ahora vamos a armar diferentes estrategias para que el pueblo avance todo junto. Y vamos a tratar de fortalecer esas debilidades. Y así luego vuelven a aparecer estos hombres. Porque Satanás nunca va a parar. Hasta el día que te vayas de esta tierra, él te va a buscar. Pues la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya no le importa esperar 10 años, 20, 30 años. A él no le importa que seas un buen cristiano por 40 años. Si en el año 41 te puede sacar de la fe, ¿qué problema hay? Ya ganó. Él no busca batallas, él busca la guerra de tu corazón. Podrás declarar 45,000 batallas ganadas mientras él gane la guerra, ¿qué problema hay? ¿Verdad? Porque aquí no es cuestión de batallas, aquí es cuestión de ganar la guerra. Y dijo Moisés, no vamos a poder así, tenemos que confrontarlos y terminar con esto. Y tenemos que fortalecernos en la debilidad y buscar la manera. Y esto es un acto de todos los días. Porque créeme que tarde o temprano Él te va a encontrar. A ti o a mí. A cualquiera que ha decidido buscar a Dios y llegar a la promesa de Dios, que es que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, nos va a buscar. Cuando la Biblia dice, no, porque el diablo anda, pastor, como león rugiente buscando a quien devorar, eso es para la gente del mundo. No. La gente que está en el mundo y que no tiene a Cristo, ya está masticada y devorada hace rato. Eso es para los hijos de Dios. Devorar la fe de los hijos de Dios. Destruir aquello que Dios te dio con un precio de su sangre. Hay cosas que en la Biblia no es para el mundo. Cuando la Biblia habla de la puerta estrecha, habla de los hijos de Dios. El mundo ni siquiera apuntó a la puerta estrecha. Ellos ya van por la ancha hace rato. Cuando la Biblia dice uno será tomado y otro será dejado, no habla del mundo. El mundo ya va a ser dejado, eso ni se discute. Habla de los hijos de Dios. Así que dice que este pueblo vuelve a arremeter contra Israel. Y ellos dijeron lo mismo, ahora los vamos a agarrar de vuelta por la retaguardia y otra vez los vamos a vencer. Porque en la primera batalla murieron muchos. Y mucha gente murió en sus debilidades. Yo he conocido personas que han dicho, pastor, abandoné la iglesia no porque no ame a Dios. Ni siquiera abandoné la iglesia no porque no crea en Dios, sino porque soy débil. Y me he entregado a las debilidades. No las puedo vencer, pastor. Es como dicen algunos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Un día estaba predicando en un anexo, en otra provincia, y viene un jovencito, pero con una amargura en su corazón, con una tristeza. Y me dice, pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón. Amo su palabra. Creo en cada versículo que leo. Pero le pedí a Dios que me lleve. No quiero vivir más, pastor. No tendría ni siquiera 21 años. Digo, ¿cómo que no quieres vivir más? Con toda la palabra de Dios a tu favor. Es que tengo una debilidad, dice que no la puedo vencer y ya. Quiero que Dios me lleve porque no puedo vencer esta debilidad. Le dije, te vas a tener que fortalecer. Vas a tener que combatir contra ella. Porque por ahí va a venir Satanás. Por eso te tiene así. Y dice, pero yo le pedí a Dios que me quite la vida, pastor. ¿Para qué quiero estar en este mundo con esto? Prefiero irme con él. Le digo, Dios no trabaja así. ¿Quieres que te diga cómo Dios trabaja? Mira en el libro de Éxodo lo que pasó cuando le dice a Moisés, van a volver por ti.
Los amalecitas van a volver. Y van a volver por tu debilidad. Porque Él sabe que ahí tú desistes. Claro, en las fortalezas es fácil creer en Dios. En las fortalezas es fácil decir las promesas. El problema es en la debilidad. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo decía, maldito de mí? Lo que no quiero hacer, eso hago. Porque en mi mente tengo una ley y en mi cuerpo como otra ley. Pero voy a confiar en la gracia y en el poder de Dios. Y dice que cuando volvieron los amalecitas, Moisés armó una estrategia excepcional. Esa estrategia se llamó la batalla de Refidim. No voy a hablar de eso porque ya predicamos sobre la batalla de Refidim, pero es para de alguna manera la introducción de este mensaje. Y dice que le dice a Josué, tú irás a pelear al valle y yo me iré al monte. En el monte levantaré mis manos. Ya en una prédica esto lo explicamos. Que las batallas en Dios se ganan actuando y orando y adorando a Dios. No es, yo me voy a mi casa a orar y adorar. No, tienes que actuar también. Y no es, yo voy a actuar sin adoración y oración. Y mientras Josué peleaba en el valle, con una espada en la mano, lo que significa acción, Moisés estaba en el monte, levantando las manos y orando a Dios, mostrando cómo se vence una debilidad. Dice la Biblia que cuando Moisés se le cansaban las manos y los brazos en el monte, allí en el valle el pueblo empezaba a perder. Y de alguna manera le levantaron los brazos a Moisés, y cuando los brazos cansados de Moisés se levantaban, el pueblo en el valle comenzaba a ganar. Y el Señor les muestra cómo iban a vencer esta parte. Y no es que hay un solo método, tenemos que utilizar de todas las herramientas que Dios nos dio. Y las herramientas son orar, adorar a Dios, creer en sus promesas, porque ellos iban creyendo a medida que iban por el desierto y actuando. Tú puedes orar 45 horas seguidas o 24 horas todos los días, pero si no actúas, nada, no pasará nada. Los monjes se meten en una cueva y están semanas ahí meditando, pronunciando una vocal. ¿Y cuál es el éxito? El éxito, pastor, es cultivarse a sí mismo. ¿Y eso qué éxito tiene para la humanidad? ¿Y eso en qué ayuda al prójimo? En nada. Porque Dios nos mandó a hacer testimonios vivos para que otros también puedan conocerlo a Él. Entonces había que actuar. Y actuar significa orar, adorar a Dios, ser obediente a su palabra y comenzar a tapar de alguna manera las fugas que hay en nuestro corazón, las debilidades. Si mi debilidad es el alcohol, entonces tengo que empezar a dejar las amistades con que me junto a tomar alcohol. Si mi debilidad son las malas palabras y un lenguaje que a Dios no le agrada, tengo que empezar a dejar de juntarme con la gente que habla así. Si mi debilidad es el chusmerío o me hiere lo que piensa el otro o aquel, me tengo que fortalecer en Dios y comenzar a cerrar las puertas de mi hogar. A quienes vienen a llenarme la cabeza de cosas que no son de parte de Dios. Y uno tiene que comenzar a actuar en función a sus debilidades. Ahora dejemos esta historia de lado. Dice la Biblia que pasado mucho tiempo, el pueblo de Israel logra entrar a la tierra prometida, sus hijos, logra conquistar la tierra. Pasa el tiempo, se consolidan las tribus de Israel
comienzan a aparecer los famosos jueces de Israel. Y luego viene lo que se llama el reinado de Israel. El pueblo de Israel empieza a tener un rey. Y vuelve a aparecer otra vez en la historia estos personajes llamados amalecitas. Y Dios le había dicho a Moisés: tendrás guerra con Amalec todos los días de tu vida. Y aquí vuelven a aparecer, queriendo de alguna manera destruir nuestra fe. ¿Y qué vamos a hacer nosotros contra eso? Si yo te digo a ti que esta noche quieren entrar en tu hogar para robarte, para saquearte, para quedarse con lo que es tuyo, y te digo, mira, posiblemente esta noche vayan un par de bandoleros o delincuentes a querer sacarte o robarte o dañar tu familia, ¿tú qué harías? Y tú dirás: pastor, empezaría a buscar las debilidades que hay en mi casa, por donde puedan entrar. Entonces arrancamos con alarmas, arrancamos con cámaras, arrancamos con cerraduras, arrancamos con rejas. Y como si fuese poco, contraté unos guardaespaldas, que vengan nomás. Y me hice un cursito de tiro. El que primero pase la puerta, pastor, lo dejo como un colador. ¿Verdad? Claro, ¿cómo vas a permitir que te quiten lo material? Lo que tanto te costó, tu hogar, tu casa, horas de trabajo, de esfuerzo, se lo vas a regalar así nomás a un don nadie. De ninguna manera, pastor. Donde vea un hueco débil en mi casa, ahí yo lo voy a reforzar. Como las películas de los zombies, ¿vio? Que cuando dicen que vienen los zombies, empiezan a ponerle madera a todos los lugares débiles. No va a ser que entre el zombie y nos muerda a todos, pastor. Ahora, cuando se trata del diablo, las puertas están abiertas a lo grande. Vení, Satanás, entra nomás, haz lo que quieras en la casa. Tomá, mi fe es tuya. Y abrimos las puertas nomás, sin ningún problema. No hay precaución de nada. Mensaje tras mensaje, Dios te advierte a través de sus predicadores que cuides tu fe, porque Satanás va a venir a destruirla y a ti no te interesa. No te importa que haga el diablo lo que quiera, ¿verdad? Tú estás en tu mundo. No hay problema, pastor. Con la fe no hay problema. No vamos a buscar los puntos débiles y reforzarlos. Por eso el diablo entra tan fácil en tu mente. Por eso el diablo entra tan fácil en el corazón de muchos. Hogares enteros que los destruye de la noche a la mañana. Por más que te congregues, por más que ores, por más que busques la palabra, si no cierras esas grietas, Satanás va a encontrar el lugar por donde entrar. Hay ladrones que son... Ayer veía una noticia en Alemania. Unos delincuentes esperaron que venga el año nuevo. Uno dice: Alemania, pastor, primer mundo, tienen toda la tecnología. ¿Quién puede robar un banco en Alemania? Los bancos se roban aquí en Latinoamérica, en el tercer mundo, donde... ¿no? En Alemania deben tener piso de acero, pared de acero. Dice que en Alemania esperaron las vísperas de las fiestas, que es todo feriado. Y un par de personas se dedicaron, alquilaron una casa que estaba pegada al banco. Y calcularon la cantidad de días que podían hacer el boquete para entrar a la caja de seguridad. Y dice la noticia que impresionantemente hicieron un cálculo matemático y físico de lo que se iban a encontrar. Y dice que fueron armando todas las herramientas necesarias y sin lugar a duda lo lograron. Dice que empezaron con el boquete de un lado, llegaron a las paredes supuestamente reforzadas y lograron entrar al banco. Pero no hay alarmas, pastor.
no hay sensores. Lograron desactivar algunos y como todo el resto estaba de fiesta y tirando petardos, desvalijaron el banco entero. Más las cajas de seguridad privadas donde hay joyas y otras tantas cosas. Aprovecharon una debilidad. Aprovecharon una distracción. A un banco en Alemania, primer mundo, con todos los medios de seguridad que ellos tienen. Imagínate en tu corazón si tú no eres precavido. Dice que pasaron mucho tiempo, bastante tiempo, y la historia se vuelve a repetir, porque la historia se repite siempre. Uno vence una debilidad y ya Satanás está buscando la otra. Uno se fortalece en un punto de la fe y ya Satanás está buscando otro punto donde puedas claudicar. Y dice así, abre tu Biblia, Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer bastante. Primer libro de Samuel, página 345 de mi Biblia, capítulo 15. Dice así, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre todo el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho el jefe de la tribu de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec,
y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. Después de tanto tiempo, los amalecitas vuelven. Vuelven a querer destruir al pueblo de Israel. Vuelven otra vez a las debilidades. Entonces Samuel, siervo de Dios, le dice a Saúl, que era el rey de turno: tienes que ir a enfrentarlos. Y me dijo Dios que no dejes nada. Claro, la palabra parece muy cruda, ¿verdad? Pastor, ahí habla de matar a todos, inclusive los niños. Y eso es como medio terrorífico y como medio cruel. Y no solo se extendió a los niños, sino que el Señor le dijo: no dejes ni siquiera los animales. Era una enseñanza. Era un ejemplo para que pueda destruir a todos aquellos que quieren destruir a través de tu debilidad tu fe. Eso representaba lo que el Señor le estaba diciendo a Samuel, y Samuel se lo transmitía a Saúl. Vieron que hay un dicho en el mundo que dice que donde hubo fuegos, cenizas quedan, pastor. Ahí donde hubo algo, siempre es como queda. Donde hubo fuego está la ceniza, como diciendo que va a resurgir algo. Entonces el Señor le dice a través de Samuel a Saúl: no tenés que dejar nada con vida. Porque ciertamente si dejas algo, volverá por ti. Dice que Saúl sale a la guerra, pero él, a raíz de lo que los amigos o el pueblo le decía, tomó la decisión de dejar con vida al rey. Al rey, aquel que comandó un ejército para destruirlo, lo deja con vida. De alguna manera queriendo ser más bueno que Dios. Y deja con vida a los animales. El Señor le habla a Samuel y le dice: ve a ver a Saúl y dile que lo he desechado. Que ya él no va a ser más rey. Que me he suscitado de otro, pues ha sido vencido él por Amalec. Dice que obstinadamente Saúl comienza a decirle: no, pero yo fui a la guerra y vencí. No. Le dice: tú no venciste, crees que has vencido, pero tú no venciste. Él te venció a ti. Porque has perdonado lo que no tenías que perdonar. Y has guardado lo que no tenías que guardar. Y detrás de una formidable guerra, Satanás encontró en Saúl su debilidad. Y en el medio de la búsqueda del plan de Dios, aparece una debilidad de Saúl, el cual va a generar que sea desechado. Esto es increíble. Pero pastor, Saúl estaba peleando por la fe. Sí. Estaba peleando por mandato de Dios. Sí, claro, por supuesto. Pero se olvidó de sus debilidades. Y se olvidó que el enemigo es muy astuto. Y en el medio de del fragor de la batalla, Satanás encontró su debilidad. Es como decir: pastor, yo decidí congregarme, orar a Dios, servirle a Dios, y ahí sí, ahí te va a encontrar. En el medio del fragor de la fe te va a encontrar. Saúl no estaba en un bingo, Saúl no estaba en un boliche. Saúl no estaba en una casa de prostitución. Saúl estaba peleando la batalla de Jehová.
¿Cómo estás tú aquí? Supuestamente, o entre comillas, tratando de pelear tu fe. Y aquí te va a encontrar Satanás. Créeme que te va a encontrar. Algunos ya los encontró, se lo puedo asegurar. Algunos ya están desechados por Dios. Hace rato en su corazón. Porque los encontró aquí, tratando de pelear el plan de Dios. Saúl no fue al mundo. Saúl enlistó al pueblo para ir a combatir el plan de Dios. El que se va al mundo ya está perdido. Eso ni hablemos. No entra en esta ecuación. No está aquí. Aquí están los que están tratando de hacer el plan de Dios. Y Satanás a los de afuera ni siquiera los molesta. Simplemente espera un momento para destruir a algunos. Algunos ni siquiera necesitan que Satanás los destruya. Se destruyen solos con sus conductas. Como esos que van a jugar a ver quién toma más alcohol, como esa jovencita que se tomó, no sé, 20 tragos de alcohol y ahí nomás cayó muerta en terapia y a los 2 minutos muerta. Ni siquiera el diablo la fue a buscar, la dejó que siga su vida nomás. Pero lo llamativo de aquí es que Saúl fue a hacer el plan de Dios. Cuando Samuel le dice, tienes que ir a pelear contra los amalecitas, porque recuerda que ellos son los que en el libro de Éxodo atacaron al pueblo de Israel por la retaguardia en su debilidad. Y los quisieron destruir por ahí, por lo débil que tienen. Y Saúl dijo, sí, por supuesto, voy a ir a la guerra. Obediente el hermano, ahí. Ahora, la orden de Jehová es que no dejes nada con vida. Y Satanás dijo, bueno, vamos a la batalla. Vamos. ¿Querés ser cristiano? Dale, arranca nomás. ¿Querés ir a evangelizar? Evangelicemos. ¿Querés venir a la iglesia a servir? Dale, vení, es hermoso. Esta historia ya la conocemos. Y Satanás dice, dale, vení, mira qué lindo. Mira qué linda está la iglesia, vení a ayudar. ¿Querés servir a Dios? Habla con el pastor para servir a Dios. Él te va a dejar que entres en el plan. Su problema no es que entres en el plan de Dios. El problema de él es encontrar tu debilidad para destruirte en ese plan. Dice que Saúl entra en el plan de Dios y va a la batalla contra los amalecitas. Y comienzan a cruzar espadas y Saúl decía, acá está el plan de Dios, listo, mato a este, elimino a este, estoy haciendo el plan de Dios. Y Satanás dijo, así, conozco tu debilidad. Tu debilidad es la soberbia. Tu debilidad es tu orgullo. Tu debilidad es querer agradarle a los demás. Tu debilidad es la desobediencia. Y ahí te voy a enganchar. Y ahí te voy a agarrar. Mientras estés peleando para Dios. ¿Entiendes? Esta palabra es muy profunda y tienes que tratar de entenderla bien. Mientras estés buscando a Dios, mientras estés orando, peleando con Amalek, mientras estés tratando de hacer la voluntad de Dios, mientras te estés congregando y leyendo la Biblia, el diablo va a empezar a buscarte dónde te puede agarrar. Aquí yo conocí un varón en este ministerio que comenzó así. Y en un momento dijo, pero yo tengo mucho conocimiento de Dios. ¿Por qué tengo que seguir con todas las reglas de este ministerio? Yo lo vi, eso lo vi con mis propios ojos y lo escuché con mis propios oídos. Y conozco el principio de la historia de ese Saúl y el final de la historia de ese Saúl. Y un día lo agarró al pastor, adelante mío, y le dijo, ¿quién es usted para que me mande a hacer todo? Y yo dije, la soberbia entró en su corazón. Y hay personas así, ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer? Y a este le entró la soberbia en el corazón. Sirviendo a Dios, iba a evangelismo, predicaba más que cualquiera de los que está aquí, se lo puedo asegurar. Un digno colaborador. Un digno obrero de Dios, de aquellos que cualquier pastor diría, quiero a este conmigo. Aquí hubo personas que cantaban hermoso, Aquí hubo cantantes que le puedo decir yo que no sé nada de música, que hoy estarían grabando CDs. Bueno, CD estoy medio viejo, ¿no? Hoy estarían grabando sus temas por la voz que tenían.
Y en el medio del servicio a Dios y de la búsqueda a Dios y del plan de Dios los encontró en su debilidad. Y dijo, bueno, ahora yo voy a abrir mi propia iglesia. Y el pastor le dijo, mira, estás mal. ¿Y usted qué sabe quién está bien o qué está mal, pastor? Y bueno, pero nosotros oramos por tu vida. Y somos responsables en parte de tu alma. Y este muchacho se apartó y se abrió su propia iglesia al otro día nomás, sin escrúpulos, sin nada. Según él, Dios le habló. Aquí tenemos hermanos que se congregaron con él. Y el resultado final es que su mujer enloqueció. Tratamiento psiquiátrico. Abandonó a su mujer. Mira qué bien que le fue en su pastorado. Se terminó buscando otra mujer, por supuesto. No podía frenar su debilidad. Sirviendo a Dios. Buscando a Dios con su corazón. Y dice que Saúl estaba en el medio de la batalla, tratando de cumplir el plan de Dios. Algunos ni siquiera fueron a la guerra, se escaparon, pero fue. Y en el medio de la batalla, Satanás le empezó a hablar a través del pueblo. Y el pueblo incrédulo que no entendía el plan de Dios le decía, guardarle la vida al rey, nos va a servir. Guardarle la vida a las ovejas y eso, ¿para qué las vamos a matar? ¿Qué sentido tiene? Vamos a encontrar un beneficio. No, pero Dios dijo que las tenemos que matar a las ovejas también. Camellos, todo, que no quede nada. Porque ellos representan lo que nos va a hacer mal. Sin embargo, dice que Satanás encontró la debilidad de Saúl y no la combatió. A Saúl le gustaba que el pueblo le halague. Y Saúl quería quedar bien con la gente. ¿Vio esas personas que quieren quedar bien con el diablo y con Dios? Hay de esos muchos, ¿verdad? Que mañana viene un asesino y dice, ay, pero conmigo es bueno. Así me dijo una vez una compañera de trabajo. Mencionó a una persona y le digo, pero esa persona es mala y terminó presa. Ah, bueno, pero conmigo fue bueno. ¿Y qué eso qué tiene que ver? Si mañana Adolfo Hitler te regaló un caramelo que es bueno para ti, no importa el genocidio que hizo, es bueno. Vio que hay gente que quiere quedar bien con todos. Y por quedar bien con todos, no le importa negar su fe. A Pedro le pasó en una vez. Cuando estaba en prisión, cuando Jesús estaba siendo interrogado y castigado, la gente se rodeó y dijo, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos. Y Pedro se asustó, tuvo miedo de que le pase lo mismo que a Jesús y empezó a negar a Jesús. Hay personas que son seducidos por los demás y quieren quedar bien con todo el mundo. Y Saúl quería quedar bien con todo el mundo. Entonces, para quedar bien con todo el mundo, yo conocí cristianos así. Que por ejemplo, cristianos así, que decían ser cristianos o que batallaban por la fe. Cuando se armaban reuniones de los padres de los colegios, como de mi hijo o mi hija. Y mi señora me decía, se van a juntar las madres. No, vos no vas, ni yo, no, ninguno de los dos vamos. Porque vos sabes en qué termina eso. Empiezan a hablar estupideces, malas palabras, critican a medio mundo y se toman todo lo que se pueden tomar. Ahí nosotros no pertenecemos a ese mundo. Pero estas que decían ser cristianas iban ahí porque querían el agrado de esa gente y se metían con esa gente. Ahí, a sufrir. Por un lado el cerebro le decía, hacer la voluntad de Dios y el plan de Dios. Y por otro lado escuchar las barbaridades que tenían que escuchar. Entre el cielo y la tierra, entre el mundo y Dios. Y Saúl empezó, Dios me dijo que destruya todo. Y el pueblo le decía, no, guarda una parte, no destruyas todo, Saúl. Y Satanás dijo, cuando lo vio dudar a Saúl, dijo, acá lo agarré. Acá lo encontré. En pleno servicio a Dios lo encontré. ¿Sabes la cantidad de colaboradores que sirviendo a Dios y queriendo buscar a Dios, uno los vio caer en su debilidad? Porque se olvidaron de esto. Y dice que
Saúl le hace caso a las voces del pueblo y le perdona la vida, no menos que al rey que había programado la guerra para destruirlo a ellos. Tú dices, ¿cómo puede ser, pastor? Si le tendría que haber quitado la vida, entre todo el pueblo tendría que haber sido el rey. Y le perdonó la vida. Cuando Dios vio esto, dijo, lo voy a desechar. Y el diablo lo encontró en su debilidad. La desobediencia era su debilidad. Lo testarudo era su debilidad. Y cuidado con eso, porque he conocido mucha gente muy testaruda. Que por más que le hablas una y otra vez, ahí sigue en ese. Y era tan testarudo que dice que Saúl le dijo, ¿pero qué hiciste? Y hice lo que Dios me pidió. No hiciste lo que Dios te pidió. ¿Por qué escucho el balido de las cabras, de las ovejas, el rumiar de los otros animales? Si Dios te dijo que destruyas todo, y él dice, no, porque el pueblo me incitó a que guarde al rey y al resto. Y así le contesta Saúl. Le dice así en el 15, ¿se complace Jehová de los holocaustos y las víctimas como en que obedezcas la palabra de Dios? ¿Se complace Dios de todo lo que querés hacer? ¿Se complace Dios de todo lo que te jactás que haces para Dios? ¿O lo que Dios quiere más es la obediencia? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención. ¡Wow, pastor! Eso es tremendo, porque aquí, ¿cuántos prestan atención del mensaje? 1/4 de los que están aquí sentados están con el celular. Todos los cultos. Yo ya sé quién está con el celular. Y no hablo de los niños, porque los niños es normal. Hablo de los adultos y jóvenes mayores. Y mientras uno predica están con TikTok, con las redes sociales. Yo ya lo sé. ¿O usted piensa que cuando yo bajo por ahí y recorro toda la iglesia no miro? El que está atrás ve todo. Y el que está acá arriba ni le cuento. Y acá ¿qué dice, pastor? Y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí te va a encontrar Satanás. Esa va a ser tu debilidad. La falta de atención al plan de Dios. La falta de atención a la palabra de Dios. Algunos están durmiendo. Otros están con el celular. Otros están haciendo su propia reunión en su mente. Ya van por la 5ª prédica, orando ya otros por la ofrenda. ¿Tú crees que no es así? ¿Tú crees que yo no pasé por esas debilidades? A veces me sentaba en una iglesia en Buenos Aires y el pastor hablaba y a la media hora decía, ¿dónde estoy? Y digo, Dios mío, ayúdame a prestar atención. Entonces agarraba y me llevaba un cuaderno y una lapicera. Y me ponía ahí a anotar lo que el pastor decía que yo no sabía. Y empezaba a prestar atención. Hay otros que aprovechan cualquier circunstancia para no escuchar la palabra. Escuchan un ruido afuera y salen corriendo y dicen, ay, yo voy a ver, pastor. Dentro de media hora vuelvo cuando termine el mensaje. ¿Tú crees que uno no lo sabe eso? Hay gente que escapa del mensaje. Está esperando que termine el culto. Termínela, pastor, ya pasaron 40 minutos. No les interesa prestar atención. Ahora luego cuando te encuentres Satanás en la debilidad y Dios te deseche, entonces ahí no habrá más remedio. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como de ídolos e idolatría la obstinación del corazón. Si perduras ahí, ciertamente Satanás te va a encontrar. Lo tragicómico de esta historia es que Satanás
lo encontró sirviendo a Dios, buscando a Dios. Es como que el diablo destruya mi vida predicando yo desde esta plataforma. Y yo en mi corazón diría, no, si el diablo me ha de encontrar y el diablo me ha de destruir a causa de mi debilidad, a causa de mi obstinación, prefiero que sea en el mundo, no en la iglesia. Es como ahogarse en un bote, pastor. Sí, así. Eso sería lo más trágico, ¿verdad? Que vayas a la presencia de Dios y digas, Señor, en tu nombre fui, me congregué, levanté las manos, y el Señor te diga, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál era la debilidad que Saúl tenía que proteger? La obstinación del corazón. Había varias ahí en Saúl. Su corazón era obstinado, era rebelde, era desobediente, como los hijos a los padres, así, bien desobedientes y obstinados del corazón. Y como si fuese poco, le gustaba que el pueblo se jacte en él. Le gustaba lo que opinaban los demás. Y dijo el diablo, bueno, perfecto, eres buen guerrero, sí, no lo voy a dudar. Blandes tu espada con fortaleza, sí, ya lo sé. No le tienes miedo a la guerra, una gran virtud. Sí, Saúl no le tiene miedo a la guerra. Decidió hacer el plan de Dios, sí, otra gran virtud. Tomó la decisión de hacer lo que Samuel le había dicho a través de Dios. Entonces el diablo dijo, bueno, esta no, acá no, acá no, acá te voy a agarrar. ¿Entiendes? Por eso en Éxodo fue a la debilidad para destruir al pueblo, este mismo pueblo. Tienes que encontrar tus debilidades y comenzar a trabajar en ellas. Comenzar a cerrar las puertas donde tú sabes que Satanás va a entrar. Si eres una persona incrédula y que te cuesta creer, lo peor que puedes hacer es rodearte de incrédulos. Si eres una persona que te atraen las luces y las fiestas, y lo peor que puedes hacer es ir ahí. Yo el 31 pasamos aquí el año nuevo y le dije a algunos hermanos, vos te venís acá. Digo a algunos hermanos, no, porque voy a festejar con mi familia. No, con tu familia no vas, así como preso. Pastor, pero usted no puede disponer de la vida de la gente así. Sí, a veces sí, y en este caso pude. No vas a ir, porque ahí te está esperando Satanás. Así le pasó a un hermano que se congregaba con nosotros y vino a pasar la Navidad acá. Yo le digo, no vayas a pasar Año Nuevo con tu familia. Pastor, pero usted, ¿cómo puede tomar esa decisión? Es que esa es mi función como pastor, no es agradarte a ti, es hacer el plan de Dios. Y si Dios me dice que le diga eso, yo se lo digo. A mí no me importa si a ti te gusta o no te gusta. Lo que importa es que sea lo que dice la Biblia, que el pastor, ¿qué tiene que ser? Atalaya de las almas. Y si yo le advierto que va a caer y él lo hace, yo libro mi alma de su sangre. Pero si yo no le advierto, su sangre va a ser sobre mí. Eso dice el libro de Ezequiel, vaya a leerlo. Entonces le digo a este joven, no vaya. No, pero es de mi hermano, voy y vuelvo. No volvió nunca más. No volvió nunca más. Hoy está perdido en el mundo del alcohol, tirado por las calles. Esa es la realidad. Satanás te va a buscar en tu debilidad. Y la única manera de vencer es obedeciendo a Dios. Armándote de las herramientas necesarias para ponerle de alguna manera una traba a esa fuga. Si tu debilidad es la vagueza, y eres una persona poco diligente, vaga, que vive tirado en la cama así mirando, entonces tendrás que trabajar ahí y levantarte, porque Satanás te encontrará en tu bajeza. No hablo de bajeza moral, hablo de vago. Después está la bajeza moral también.
Entonces tú tienes que trabajar en eso. Porque aunque vengas y te congregues y busques a Dios y ores y leas la palabra, Satanás está buscando dónde encontrarte en la debilidad. ¿Cuántos pastores cayeron en adulterio? A ver, hermano, cientos de pastores cayeron en adulterio. ¿Acaso David, que dice la Biblia que tenía el corazón de Dios, no cayó en un adulterio y homicidio? ¿Qué estaba haciendo David cuando estaba con esa debilidad? ¿Tenía que estar en la batalla, pastor? Claro. ¿Tenía que estar combatiendo con el pueblo? Sí. ¿Y dónde estaba? En una terraza. ¿Qué hacía en la terraza? Nada, estaba mirando, paseando, todo el mundo tiene derecho. Pero en esa terraza le dijo el diablo, mira abajo, hay una ventana abierta y hay una mujer. No es tuya, pero no importa, mírala. Y cuando David tenía que estar en la guerra, el diablo encontró su debilidad. ¿A dónde la encontró? Por supuesto, en la terraza, descuidando el plan de Dios. Pagó un precio carísimo de ese error. Algunos dicen, sí, pastor, pero Dios lo perdonó. Sí, claro que lo perdonó. Él se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero quiero contarte que perdió 2 hijos. Quiero contarte que no le pudo construir el templo a Dios, se lo tuvo que dejar a su hijo Salomón, porque Dios mismo le dijo que sus manos estaban manchadas con sangre. ¿Tú crees que no pagó un precio por eso? ¿Tú crees que le salió barato y gratis? Dios le perdonó, pero las consecuencias cayeron. Absalón se rebeló contra su propio padre, el hijo de David. Un hijo menor, el Señor se lo llevó. Casi lo mata un gigante, lo tuvieron que salvar. ¿Pero cómo David lo va a matar un gigante si él había vencido a uno, pastor? Bueno, ese es el producto de las debilidades. Cuando no tomamos dimensión de ellas y de dónde va a venir Satanás. Y recuerda, como a Saúl, va a venir mientras estés aquí en la iglesia. ¿Tú crees que el diablo va a querer que tú estés aquí tranquilo en la iglesia? No. Aquí va a poner la soberbia. Yo he conocido hermanos con una soberbia, con un corazón engreído, sin límite alguno, aún peor que en el mundo, porque Satanás los encontró ahí. Entonces tienes que entender que el plan de Dios, así como Saúl lo quiso cumplir y tú lo quieres cumplir, tienes que estar con mucho cuidado de obedecer a Dios y de fortalecerte en esas debilidades. Así nos enseña el Nuevo Testamento. No voy a entrar en lo que el apóstol Pablo nos enseñó de esto, porque se va a hacer un mensaje muy largo. Pero debemos trabajar ahí y saber que el diablo va a venir a buscarnos y trabajar en las herramientas necesarias para frenar y combatir esas tentaciones, esas debilidades. Hay testimonios de la Biblia que lo han logrado, por supuesto. Abraham, Josué, Samuel, Jesús mismo cuando fue tentado en todas las áreas. Ellos nos mostraron. José, el príncipe de Egipto, patriarca de Israel, Abel. Y así cuantos otros nos mostraron cómo cerrar esas puertas de debilidad para que Satanás no entre por ahí. Eso es lo que debemos hacer. Tener cuidado con la desobediencia. Tener cuidado con la obstinación. Porque aunque estés aquí adentro de la iglesia buscando a Dios, esas 2 puertas pueden destruir absolutamente toda tu cristiandad. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Y dice que Samuel lo miró a Saúl. Le dijo, Saúl, ya Dios te ha desechado. Pues no has podido vencer ya la desobediencia, la altivez de tu corazón,
Y la Biblia dice que Dios le da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Y ya Dios te resiste. Y Dios se suscitó de otro para cumplir con su plan. Puertas abiertas, tenemos que empezar a cerrarlas. Si tu debilidad es la incredulidad, tienes que empezar a trabajar en ella. Si tu debilidad es la desobediencia, tienes que empezar a trabajar en ello. Si tu debilidad es lo que piensan los demás, tienes que empezar a trabajar en ello. Y empezar de alguna manera como hizo Moisés, batallando y adorando y orando a Dios. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, para que Él te dé la fuerza, para que Él te enseñe a través de su palabra cómo lograr esto, pues Jesús venció toda debilidad, a fin de ser obediente hasta la obediencia a la cruz, dice la Biblia. Acéptale en tu corazón. Repite conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y quiero recibirte en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.